Hay un ojo colgando del bejuco, húmedo como fruta recién cortada. Palpita sin cuerpo, reflejando la luna partida en el charco. Debajo, una boca que no está en ninguna cara sopla un aliento frío que apaga las luciérnagas una a una. La tierra respira. Los helechos tiemblan como si una criatura enorme pasara sin pisarlas. Y en medio del camino, alguien sonríe con todos los dientes que no son suyos. Buenas noches, comunidad. Esto es para quienes manejan de noche, para los que han sentido el timón vibrar a las 3:10 y no han querido mirar los espejos, para los que cruzan veredas, para estudiantes que vuelven tarde, para viajeros que juran conocer las mismas curvas pero que una noche, solo una, ya no están en el mismo mapa. La posibilidad es pequeña pero siempre existe. Hoy nos metemos en una leyenda que muchos dieron por olvidada allá por la selva alta entre los pueblos donde los árboles se abrazan sobre el asfalto y la neblina sabe a humo viejo. La primera historia empieza donde empiezan casi todas, en una carretera que creemos nuestra. Vía Mocoa-Villagarzón, 2:47 de la madrugada, lluvia delgada como agujas que no duelen, pero no te dejan ver más allá de 2 metros. Un taxi blanco que venía desde Pasto, el chofer con una botella de tinto frío a la altura del freno de mano y la radio susurrando boleros que parecen lamentos cuando el agua golpea el parabrisas. Llevaba a una señora que se dormía y despertaba a ratos, como si tuviera un hilo amarrado a los truenos. El evento extraño fue un faro único, no dos, uno, flotar a la derecha. No era moto y no era linterna. Una luz que respiraba, ensanchándose despacio, y un sonido de hojas frotándose entre sí, como si alguien caminara con un saco de plástico sobre la espalda. El taxista aminoró en la curva de San Antonio del Porotoyaco, donde la baranda está oxidada y el río suena más cerca. Vio una figura plantada junto a un yarumo, alta de espalda con el pelo tan largo que le caía hasta los tobillos, pegado a la piel por el agua. Levantó la mano izquierda y la movió una vez, un gesto vulgar de pare. Racionalmente el hombre hizo lo que todos haríamos en esa oscuridad antigua. Encendió las direccionales, bajó la velocidad hasta casi detenerse, abrió un poco la ventana. No vio la cara, no escuchó voz, solo el golpe sordo de algo cayendo sobre el techo, como una fruta grande que se desprende. Volteó a mirar a la pasajera para excusarse. Ella estaba despierta, con la boca abierta, la mano en el pecho. «No se baje, Don», dijo. «No se baje». Pero él apagó el motor. Afuera, la luz única seguía adelante, ganando distancia como si la llevaran colgando de una rama y el árbol caminara. No bajó. No tenía por qué. Volvió a arrancar, el taxi vibró y como si nada la carretera se vació de sonidos excepto el de los grillos. Arribaron a Villagarzón a las 3:22. La señora pagó, dejó una medalla de San Benito en el tablero y se fue. Al día siguiente, el taxista volvió con un compañero de la empresa. En la curva justo donde había visto la figura y escuchado el golpe, encontraron en la cuneta el espejo lateral del taxi descolgado entero con marcas de manos pequeñas alargadas como las delgadas patitas de una araña, pero en forma de dedos. La tinta negra en el borde no era aceite, olía a hojas machacadas, a savia. 2 días después, en la emisora local, un anciano recordó al aire lo que su abuelo le había contado. Cuando la luna se llena y el río crece, la selva va por lo que le falta. Un alma pidiendo auxilio, una trampa para abrir la puerta, una criatura de esas que aprenden a imitar. Quizás fue un alma, quizás una trampa. Comunidad, ustedes que han cruzado puentes sin baranda, que han oído a los monos como si fueran niños y a los niños como si fueran perros, saben de lo que hablo. Los que vivimos cerca de la carretera aprendemos a leer el monte. Y a veces el monte nos escribe de vuelta. La segunda historia es un aviso, un presagio que se repite como un silbido en el oído. Era 1998, luna llena de agosto, carretera terciaria entre Puerto Caicedo y el caserío de El Yarumo. Una estudiante de enfermería volvía en una moto azul prestada, con una mochila llena de gasas y guantes porque había ido a vacunar a una familia al otro lado del río. En una recta encharcada, vio a un anciano sentado sobre un tronco cortado, un tronco fresco, la savia llorando todavía. Llevaba un sombrero de paja con una cinta negra y un machete atravesado en la cintura, pero lo que lo volvía extraño era que sus pies no tocaban el suelo. Colgaban un poco como si el tronco flotara 2 dedos por encima del barro. Ella paró por instinto. Respeto. El viejo levantó la vista y la primera luna le dibujó los ojos como si fueran 2 hojas de bijao vueltas del revés. «Niña», dijo, con voz de hojas secas frotándose, «de 3 a 4 no se abre a nadie. A nadie. Si tocan es el monte tanteando la casa». Ella iba a preguntar,
pero del otro lado del camino saltó un armadillo y la distrajo. Cuando volvió la mirada, el tronco estaba igual, mojado y cortado, pero el anciano ya no estaba. Creyó en malos chistes del sueño. Siguió. A los 15 minutos se encontró una camioneta blanca, accidentada en una zanja. La cabina sin golpes grandes, pero el techo abollado hacia adentro, como si arriba se hubiera sentado algo pesado y blando. 2 hombres estaban parados al lado, con ponchos, pidiendo ayuda con las manos. Ella frenó, y en ese momento se acordó del anciano. Miró el reloj de pulsera. 2:56. El viejo no le había pedido creerle. Le había dado una instrucción. Los hombres sonrieron con dientes perfectos, iguales, muy alineados para el lugar, demasiado blancos para la lluvia. Ella aceleró. Les gritó que iba por ayuda. Uno de los hombres pegó en el techo de la camioneta con la palma, un sonido hueco, y del monte, justo detrás, cayó una lluvia de semillas como aplausos. Años después, ya enfermera, en el hospital de Villagarzón, escuchó a otra mujer, una maestra, contar lo mismo. Un anciano sobre un tronco. La misma frase exacta, la misma cinta negra en el sombrero. La maestra también había visto a 2 personas pidiendo auxilio en una zanja y también había mirado el reloj. 3:07. Fantasma, advertencia, espíritu protector del monte, o tal vez el monte hablando con su propia boca, usando la cara que nos calma. La tercera historia es la amenaza invisible, esa que no necesita verse porque la piel la reconoce antes que los ojos. Un muchacho de ruta, conductor de camión de pescado, cruzaba de Puerto Asís hacia Villagarzón, con la cava a medias y la cabina terminada de olor a hielo viejo. Noche cerrada, 3:32, el parabrisas lleno de insectos que iban suicidándose contra el vidrio como lluvia con alas. Apagó un momento la radio para escuchar si ese rumor era del motor o del mundo. Lo oyó. Voces, no palabras, voces, como si alguien estuviera conversando justo encima de la cabina, acomodándose en el techo, arrastrando el peso despacio. A veces, una risa, breve, como la de un niño que no quiere que lo pillen. Miró los espejos. Solo veía su propia cara más pálida. Decidió parar bajo un árbol grande, de esos que se abren como manos. No había casas cerca. La luna llena, en ese punto de la carretera, parecía un plato clavado entre las ramas. Miró el reloj. 3:40. Contó hasta 10. Las voces callaron. Bajó con la linterna. La grava crujió. Abrió el seguro de la caja. Revisó cuerdas. Todo en su sitio. Volvió a la cabina y antes de subir sintió un olor que no era suyo. Flores aplastadas, como cuando la maleza se cae bajo una rueda. Se metió. Cierra. Respira. Y entonces lo vio. En el parabrisas interior por dentro apareció condensación nueva, un círculo de vaho perfecto, como si alguien hubiera acercado la boca al vidrio y soplara despacio. Pasó un dedo por el vidrio para borrar. El rastro del dedo quedó por fuera, pero el círculo adentro seguía creciendo. Se fue de ahí con las manos tensas en el volante. En el kilómetro 22 paró en una estación. Bajó. Miró el techo, sin marcas, sin barro, sin hojas. Abrió la puerta de atrás de la cabina. En el asiento algo que temblaba. No era un animal. Era un manojo de pétalos pegados entre sí, formando una especie de máscara a medio hacer. Ojos donde no deberían. Boca donde no hay. Ni ruido ni latido. Lo envolvió en un costal y lo tiró en el contenedor. Desde entonces, cuando imagina que fue humano o paranormal, un lado suyo dice, era gente mala buscando susto. Y el otro, cada vez que huele flores en plena carretera, se le va la sangre a los pies. Se los dejo a ustedes. Gracias por estar aquí, comunidad. Por mandar notas de voz a las 3:15, por contarnos que escucharon a la selva raspando las ventanas. Si les ha pasado algo en la vía al puerto, si tienen una abuela que sabe cosas, déjenlo dicho. Los leemos, los escuchamos y nos cuidamos. Y ahora sí, la más larga, la historia que da nombre a la pelea de esta noche con el sueño. Era una familia. Papá, mamá, niña de 11, niño de 6. Venían de una fiesta de cumpleaños en el barrio San Martín, en Mocoa, con 5 globos que rebotaban contra el techo del carro y una bolsa con tajadas de torta envuelta en papel aluminio. Música bajita, un vallenato que a esa hora ya daba nostalgia. Todo bien. Risas. El papá contaba una anécdota del colegio. La niña pedía otra canción, la mamá hablaba de un remedio para los resfriados, calentar hojas de borraja con panela y rezar 3 veces el mismo Padre Nuestro, pero al revés. Felicidad pequeña.
tibia, de las que se olvidan al otro día. Pasaron el puente del río Rumillaco a las 2:58. Cielo limpio, luna completa colgando como una moneda mojada. En el caserío del Líbano, el carro se detuvo porque un perro cruzó con algo en el hocico. Lo que tenía ese perro parecía un guante, pero mojado, chorreando savia. Todos rieron por lo nerviosos. En la salida del caserío, a la derecha del camino, un señor mayor les hizo señas. No era el mismo de los anuncios de aguardiente ni el vecino. Era un anciano flaco con camisa blanca y pantalón enrollado hasta las pantorrillas, los pies embarrados. Levantó la mano como quien llama a un taxi. El papá bajó la velocidad. La niña, por reflejo, miró el reloj en el tablero. 3:01. El anciano no habló hasta que la ventana bajó 3 dedos. Entonces dijo sin mirar al padre sino a la niña: de 3 a 4 no se abre a nadie. Sonrió y en la sonrisa tenía los dientes gastados como piedras del río. A nadie, repitió. Si tocan, no abran. Si lloran, no abran. Si piden el favor, no abran. La niña, que acababa de aprender la hora en un reloj de aguja, sintió que el número 3 se le hacía pesado en el pecho. El papá se molestó, le dio las gracias, subió el vidrio. Siguieron. La mamá soltó un «¿qué tipo tan raro?». El niño preguntó si era un pirata. Llegaron a su casa en Villagarzón a las 3:18. Es una casa de madera, color verde, con un corredor frontal, 2 sillas plásticas, una tina para lavar ropa que devuelve el cielo en sus superficies cuando la noche está en calma. La abuela estaba en pie porque dijo que el oído le había zumbado como pájaro a esa hora, y cuando eso pasa, abre la puerta para espantar la mala sombra. Los recibió con el ceño fruncido. «Lávense los pies», dijo, «y dejen los globos afuera que atraen espíritus». Se acostaron. La casa olía a jabón azul y a tierra mojada. Afuera, el jardín tenía plantas de maracuyá que se enroscaban en las rejas como manos viejas. A las 3:33, el timbre de la puerta sonó una vez cortico, tímido. El padre se incorporó. «¿Quién viene a esta hora?». La abuela se sentó en su cama sin hacer ruido. «No abran», dijo. «La luna está entera». El timbre sonó otra vez más largo. «La niña despierta», recordó al anciano. El niño empezó a llorar con esa respiración entrecortada que asusta más que el llanto. El padre caminó por el corredor. Afuera, en la calle, no había nadie. O eso creyó. Porque cuando pasó junto al ventanal del comedor, sintió un aire muy frío de nevera abierta y vio que las hojas de las plantas se inclinaban hacia la puerta todas como si algo tirara desde afuera con un hilo invisible. Tercera vez. 3 golpes, no timbre. Toc, toc, toc. «Señora, necesito ayuda», dijo una voz de mujer. No era un lamento. Era una voz tranquila, con la sílaba sostenida como quien canta. «Por favor, mi hijo está enfermo». El papá miró a la mamá. La mamá se quedó clavada en el piso con la bata de dormir como si fuera el uniforme de enfermera que ya no quería ponerse nunca a esa hora. La abuela se paró y sopló hacia la puerta una bendición seca. «No abran», dijo. «No abran entre 3 y 4». Las hojas del maracuyá se pegaron a la madera como ventosas, los gajos se estiraron y un globo rojo se soltó de su nudo y subió hasta el techo, aunque no había corriente. «Señor», dijo ahora una voz de niño, «me caí». La niña cubrió al hermano con la cobija para que no escuchara. El papá, que era bueno, que siempre abría, que una vez a las 7 de la noche llevó a un desconocido al hospital sin esperar gasolina ni recompensa, puso la mano en el picaporte. La abuela le tocó el hombro con fuerza de campo, fuerza de quien ha parido bajo tormenta. «Huele», dijo, «huele». Él olió. No era gente, era monte. Guayabas verdes partidas con machete, savia de yarumo, flores de mayo aplastadas. Olor bonito, sí, pero en ese momento era un perfume que te agarra del cuello. La 4ª vez ya no tocaron, rasparon. Algo raspó despacio, como un dedo largo, de arriba abajo, y en esa raspadura las plantas se erizaron. Una sombra pasó por la ventana. No era humana. Era como si un lomo largo cruzara sin patas, ondulando, sin hacer ruido en las tablas. La puerta de repente se curvó hacia adentro no mucho lo suficiente para que el papá viera en la rendija una arcilla gris oscura, un cuero con vello fino pegándose como si una lengua enorme lamiera la madera desde afuera. Y entre ese brillo de humedad una sonrisa, dientes inapropiados para la selva, dientes de varias bocas, demasiado rectos, puestos con esmero. La mamá gritó sin voz. La abuela empezó a rezar, pero no el Padre Nuestro correcto. «No nos dejes caer, no nos dejes», como si el rezo también se rompiera.
Entonces el timbre sonó otra vez y otra, hasta que dejó de ser un timbre y fue un zumbido constante, y bajo el zumbido la voz de la mujer, la del niño, la de alguien más, todas por turnos, todas con las mismas palabras. «Abran, abran». El reloj del teléfono marcó 3:58. La niña lo miraba como si con la vista pudiera empujarlo. 3:59. Las hojas de maracuyá se soltaron, una a una, y cayeron al suelo como manos cansadas. El zumbido bajó de tono. La puerta dejó de curvarse. Afuera, la sombra se encogió del tamaño de una persona, luego del tamaño de un perro, luego del tamaño de un pájaro. A las 4:00 exactas, silencio. La abuela se movió primero. Fue hacia la tina, sacó un balde, echó agua en la raya de la puerta. Abrió. Nadie. No había marcas de garras ni de zapatos. Solo en la madera, a la altura de la mano del papá, un beso de savia, una humedad que olía dulce. En el umbral, pegado a un clavo, un ramito de flores de mayo trenzadas en forma de ojo. La niña lloró por fin. El niño, dormido, sonrió como si no existiera el mundo. La mamá buscó en un cajón, encontró sal, hizo una línea frente a la entrada. El papá cerró con llave, echó la tranca. Se sentaron en el piso los cuatro, a ver cómo subía el sol por detrás del barrio. Al mediodía vino el vecino de la esquina. Dijo que a las 3:20 había visto pasar frente a su esquina a una mujer con un niño de la mano. Lindos, bien puestos, dijo. Pero los pies dejaban huellas en la dirección contraria, como si caminaran hacia allá dejando pisadas viniendo hacia acá. Por la tarde, la abuela sacó un pedazo de carbón y en la puerta escribió: «Chueco, de 3 a 4, no se abre a nadie». Esa noche, cuando se reunieron a comer, nadie tocó la torta. Años después, ya en otra casa, con rejas altas y lámparas de sensor, lo recuerdan como se recuerdan las decisiones que te hacen distinto. Y el papá, que ha oído muchas cosas en la vía y en la construcción, dice que no le da miedo la gente, que lo que le da miedo es cuando la selva aprende nuestras palabras. Esa madrugada lo supieron. Eran las 3:59 y no abrieron. Y a las 4:00, lo que estaba afuera ya no pudo tocar. Comunidad, ¿ustedes qué creen? Era un alma pidiendo, era el monte, era una trampa vieja que conoce nuestras culpas. Si pasan por esa carretera, si duermen con la luna dándoles en la cara, si alguien toca la puerta entre las 3 y las 4, recuerden lo que nos dijo el anciano: a nadie. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Esa noche entendí que lo que temes a veces te encuentra, y si te encuentra en la hora equivocada, aprende tu nombre, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Luego, silencio.